El embajador Javier Pavlovich es el representante, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano, cuya sede es Caracas y precisamente como embajador de carrera ha sido elegido para esta función. El CELA tiene una vocación multilateral. ¿Cómo es la relación con estos organismos tan variados del sistema internacional? La relación es muy buena. Nosotros participamos cuando se puede en las asambleas o en los seminarios que ellos organizan, de tal manera que nosotros también como CELA podamos enriquecernos y conocer cuál es la problemática en otras regiones. Por ejemplo, con la CEPAL. La CEPAL tenemos un acuerdo que lo firmamos en octubre del año pasado, de tal manera que podamos colaborar. Por ejemplo, en las próximas semanas va a venir una delegación de la CEPAL para que se introduzca la metodología de gestión por resultados que la CEPAL nos va a enseñar acá en la Secretaría. Porque la CEPAL es la Comisión para América Latina, ¿no? Y del Caribe, así es. Y hay en otras regiones el equivalente a esto. Sí, está en Asia, la Comisión Europea también y la de Medio Oriente. Y expresiones como el CELA en otros países o en otras regiones tienen alguna similitud. Sí, por ejemplo, está ASEAN, en el caso de Asia, que está compuesto por 10 países del sudeste asiático, que de alguna manera es nuestra contraparte y también tenemos la intención de poder colaborar más estrechamente con ese proceso de integración. Después del nacimiento del CELA vino a proliferación de organizaciones regionales. ¿Cómo ha sido ese vínculo con Mercosur, con la Comunidad Andina de Naciones y los nuevos sistemas, sobre todo CELAC? ¿Cómo es la relación? La relación es óptima, pero hay una diferencia fundamental. Normalmente los organismos que usted ha citado, embajador, tienen un carácter subregional. En el caso del CELA es regional, es decir, integran 26 países tanto de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, CARICOM solo lo integran países del Caribe, CIECA, los países de Centroamérica, la Alianza del Pacífico son 4 países, o el Mercosur de América del Sur. En el caso del CELA es transversal. Y la relación CELA-CELAC, que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, que es más global. Sí, yo diría que no es tan activa porque la CELAC es un organismo de carácter político, mientras tanto nuestro organismo es de carácter económico, básicamente. Y en la parte, digamos, de la integración económica, sí, caso Mercosur o SICA que usted citaba, ¿qué puede hacer el CELA para fortalecerla? Bueno, nosotros organizamos cada año lo que se llama la prospectiva de la integración regional. Invitamos a los procesos de integración subregionales como Alianza del Pacífico, Mercosur, CIECA, CARICOM, y de alguna manera tratamos de ponernos de acuerdo en una hoja de ruta en favor de la integración regional. Debo decir que este año ha habido algunos avances importantes a nivel de la integración regional. Por ejemplo, acaba de haber un diálogo del más alto nivel político entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Y hace una semana se acaba de constituir la unión aduanera entre Guatemala, Honduras y El Salvador, lo cual refleja un importante avance de la integración regional en Centroamérica. ¿Qué hace el CELA en este tipo de situaciones? Lo que hacemos es colaborar con ellos, establecer diálogos de tal manera que ellos puedan beneficiarse de aquellas experiencias que se producen en otros mecanismos subregionales. En el caso de la Alianza para el Pacífico, ¿qué especificidad tiene que usted la mencionó ahorita y poca gente la conoce? La Alianza del Pacífico, yo diría, de acuerdo con los analistas que han estudiado e incluso de acuerdo con el índice de integración que tiene el CELA, podríamos decir que es el mecanismo subregional más avanzado de América Latina y el Caribe. Más pragmático, menos ideologizado. Es mucho más pragmático, no tiene secretaría, por ejemplo, tiene 26 grupos de trabajo que negocian permanentemente, se reúnen cada 3 meses, y en algunos aspectos es lo más avanzado de la región, a nivel de agenda digital, etcétera. En estas reuniones últimas que usted mencionaba, ¿se ha avanzado en ese sentido? También, bueno, se sabe que incluso el Perú acaba de asumir la presidencia de la Alianza del Pacífico en julio, la va a tener por 1 año y la idea es seguir avanzando a nivel de la integración regional.
¿Qué vínculos ha logrado establecer el CELA con, más allá de los gobiernos, con las instituciones, por ejemplo, las universidades, que trabajan mucho el tema económico y social? Debo decir honestamente que todavía hay que trabajar ese campo. Me parece que el sector académico es muy importante a nivel regional, pero falta una institucionalización en cuanto al CELA con el sector académico de la región, y eso es una tarea pendiente que la vamos a realizar en los próximos meses. ¿La Secretaría Permanente siempre ha estado en Venezuela? Siempre ha estado en Venezuela, en Caracas sí. ¿Pudiera estar en cualquier otro país? Pudiera estar, pero se necesita una adopción por consenso para mover la sede, y yo creo que no sería el caso. Va a estar en Caracas y está bien que esté en Caracas. Desde el punto de vista gubernamental, ustedes tienen contacto con los gobiernos. ¿Con qué institución, especialmente de los gobiernos? ¿Cuál es el vehículo más directo? Varía. Por ejemplo, en el caso de los países de América del Sur son con las cancillerías. En el caso de Centroamérica son con los ministerios de Economía o de Industria o de Cooperación. Varía de acuerdo con cada especificidad, con cada estado, ¿no? ¿Tiene un acuerdo de seda con el gobierno venezolano, sí, claro, el CELA, con inmunidades, privilegios? Todo es un organismo internacional pleno. ¿Y en el caso de la Unión Europea algunos vínculos o algunos trabajos comunes? Justamente hace unos meses le he propuesto a la Unión Europea iniciar una etapa de colaboración entre el CELA y la Unión Europea en la implementación de algunos proyectos concretos. ¿Hay alguna instancia paraguas que pueda reunir a todos estos organismos que trabajan con la integración, con la cooperación económica a nivel regional? Yo diría que no, por las especificidades de cada subregión. Digamos que la CEPAL, de acuerdo con el mandato de las Naciones Unidas, es el organismo más amplio de la región, pero es tiene y examina muchos temas. En nuestro caso es solamente cooperación e integración económica regional. Continuamos conversando con Javier Paulinich, embajador peruano, pero residente en Venezuela, porque es el secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano. El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe es un organismo regional intergubernamental, creado el 17 de octubre de 1975 mediante el Convenio de Panamá. El CELA está integrado por 26 países de América Latina y el Caribe, entre los que se encuentran Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, entre otros. El CELA está dirigido a promover un sistema de consulta y coordinación para concretar posiciones y estrategias comunes de América Latina y el Caribe en materia económica ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales. Entre los objetivos principales de este organismo está el impulsar la cooperación y la integración de los países que la componen. Desde hace un año, Javier Paulinich, quien se ha apropiado de distintos cargos como el de embajador de Perú ante Irán en 2015, asume el cargo de secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, y desde su llegada tiene como objetivo fundamental el tener una agenda actualizada y de acuerdo con los temas que acontecen a los pueblos latinoamericanos y del Caribe. En embajada y embajadores siempre tenemos diplomáticos, representantes de las embajadas bilaterales, pero también de las misiones multilaterales. En este caso, el CELA, que es el Sistema Económico Latinoamericano, al secretario permanente, Javier Paulinich, quien ha sido un embajador también en funciones en su país, el Perú, y ahora representa al continente. Señor embajador, un año en funciones, ¿qué significa? Buenas tardes. Bueno, ya estoy a un año efectivamente, y la idea es que el CELA pueda actualizar su agenda, poder prepararse para las nuevas tareas que se imponen en la integración regional. ¿Qué es el CELA para nuestros televidentes? El CELA es un organismo que promueve la cooperación y la integración económica regional y está integrado por 26 países de América Latina y el Caribe. ¿Tienen varias sedes o la única es la que está en Caracas? La única es la que está en Caracas. Sin embargo, nuestras actividades están planeadas para hacerlas en diversas capitales de la región. ¿Por qué la integración es tan importante para los organismos multilaterales regionales?
La integración es importante porque permite promover el crecimiento, favorece la inclusión social y hace que las economías sean mucho más, digamos, duras frente a los impactos que pueden venir del exterior como el proteccionismo. Los últimos eventos que han tenido ustedes dentro de ese marco latinoamericano, ¿cuáles han sido? Por ejemplo, yo acabo de regresar de Lima, se realizó el tercer encuentro de una red de puertos colaborativos y digitales. Asistieron cerca de 100 personas y se trata de una red compuesta por 14 países y que involucran a 27 puertos de la región. ¿Y actividades futuras próximas? Tenemos un encuentro en Panamá ahora en septiembre donde se va a analizar el índice del impacto de las políticas públicas de los países de América Latina y el Caribe. ¿Cómo es la relación con los gobiernos y con los demás estados que están presentes en el CELA? Las relaciones son normales, son cordiales. Muchos países, por ejemplo, desean que realicemos los seminarios que organizamos en sus capitales. Es bastante fluida y positiva. El tema de los seminarios y la formación, ¿cómo lo maneja? Primero, preguntamos a los estados qué temas les interesa que abordemos. Después, invitamos a varios panelistas de primer orden internacional sobre los temas e el CEL invita a todos los funcionarios públicos que ven esos temas en sus países de tal manera que pueda haber un diálogo constructivo y de alto nivel. ¿Podemos tener un panorama de los temas más importantes que están tratando en los últimos tiempos? Básicamente las pequeñas y medianas empresas es un tema importante, la alianza público-privada en lo que se refiere a la reducción de los desastres naturales, entre otros, ¿no? Ese tema de la atención coordinada en los desastres naturales, que cada vez es más importante, ¿cómo lo han venido manejando? En realidad el tema de la reducción de los desastres naturales es un tema muy amplio, abarca muchos aspectos. El CELA solo se dedica a la parte de fortalecer la alianza público-privada del tema, es decir, fomentamos una colaboración estrecha entre el Estado y el sector privado de cada uno de los países. Porque tengo entendido que los organismos multilaterales también se ocupan, la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, tienen comités de atención en caso de desastre, ¿no? Por supuesto, hay una oficina muy grande en Ginebra de Naciones Unidas que está a cargo de una funcionaria de alto nivel de Japón, pero que nosotros trabajamos con ellos, pero en el caso particular del CELA nosotros promovemos la alianza entre el sector privado y el sector estatal. ¿Cómo llega un diplomático de carrera a la Secretaría Permanente del CELA? Mi gobierno tuvo, a mi juicio, el acierto de presentar mi candidatura para el CELA, hubo una votación y fui elegido por aclamación. ¿Qué experiencias anteriores en la vida diplomática como diplomático peruano? En realidad yo tengo 40 años de servicio diplomático en mi país, en el Perú, y sobre todo mi especialización ha sido en términos económicos. He estado en Naciones Unidas en Ginebra, en Nueva York, en Viena, de tal manera que toda esa práctica que he tenido como representante de mi país me sirve muchísimo para ahora dirigir el CELA. ¿Otros funcionarios anteriores, inclusive venezolanos, han tenido responsabilidades allí en el CELA? Sí, han habido por lo menos 3 secretarios permanentes venezolanos, así como de otros países, ¿no? ¿Es por consenso, es por votación la decisión? En algunos casos ha sido por votación, en otros casos por consenso y en otros casos por aclamación. Pero un organismo como el CELA pues tiene funcionarios de varios países. Efectivamente, hay funcionarios de varios países. En este momento debo decir que no hay tantos ahora, pero la idea es que con el tiempo puedan incorporarse funcionarios de alto nivel de otros países de la región. ¿La estructura del CELA cómo es? Institucional. Sí, existe la Secretaría Permanente, después hay 3 directores, el director de Integración y Cooperación, el director de Estudios y Propuestas y el director de Tecnologías de la Información. ¿Ustedes ante qué organismo dan su informe anual? El órgano que nos manda a nosotros es el Consejo Latinoamericano, se reúne una vez al año, normalmente en noviembre, y es el que aprueba el programa de trabajo anual del CELA. Todos los organismos internacionales y ahora con los objetivos del milenio se habla del papel de las micro, pequeñas y medianas empresas. El CELA ha venido dándole mucha importancia a este tema. Embajador Javier Paulinich, secretario permanente del organismo regional, ¿qué están haciendo para esto?
Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, como se conoce, es una prioridad muy alta en los trabajos del CELA. Por una sencilla razón. Las MIPYMES son las que más trabajo otorgan a los países. Sin embargo, el nivel de inserción a nivel de comercio regional es muy bajo, por lo tanto hay toda una tarea que hacer para poder fortalecerlas, sostenerlas en el tiempo y puedan realizar acciones de exportación de bienes y servicios en la región. ¿Cómo caracterizan a esas empresas? ¿Cómo las definen? Lamentablemente las MIPYMES, hay mucho sector informal, por ejemplo, se necesita formalizarlas, son muy pequeñas, no tienen mucho en cuanto a expertise y técnicas de negociación o de comercio. Por lo tanto, todos esos obstáculos que hay, tenemos que hacerles frente en colaboración con otros organismos que son importantes, ¿no? ¿Hay un perfil común en toda América Latina y el Caribe de esas pequeñas empresas o varía mucho? Es un perfil común, yo diría, ¿no? Por ejemplo, en todas las economías de la región, las MIPYMES son las que más trabajo realizan, las que, sin embargo, no contribuyen mucho al Producto Bruto Interno y su participación comercial es muy baja. Entonces, sí hay una especie de problemática común que hay que hacerle frente desde su inicio, ¿no? La parte, digamos, de formación de cuadros para las pequeñas empresas. Es fundamental. Por ejemplo, el escenario típico es, hay una pequeña empresa que se bate en la formalidad e informalidad familiar, que lo único que hacen es, por tratar de obtener un poco de ganancias en el mercado, rebajan los precios, hacen una serie de ofertas que el mercado no las va a sostener y que compiten de manera muy fuerte con otras pequeñas empresas familiares. Al final, no se sostienen en el tiempo y ambas tipos de empresas tienen que desaparecer. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecerlas, formalizarlas, enseñarles a consorciarse entre ellas, darles herramientas para que puedan mejorar sus productos, hacer mapeos para que los productos que ellas ofrezcan en el mercado sean verdaderamente competitivos y puedan subsistir en un mercado tan dinámico como es el actual. ¿Cómo es la actitud de los gobiernos con la pequeña empresa? En general yo diría que hay conciencia en los gobiernos de apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, no hay mucho apoyo financiero y ese es uno de los grandes problemas. A propósito, el CEL está organizando un evento muy importante sobre inclusión financiera para las MIPYMES en Guatemala en el mes de octubre, a fin de dotarles de una serie de experiencias para que puedan sostenerse y tratar de tomar ventaja de todas las líneas de financiamiento, de créditos financieros que existen en el mercado, pero que lamentablemente las MIPYMES no son acogidas, ¿no? Estas pequeñas empresas en otras partes del mundo, ¿cómo las trabajan? ¿Cómo se organizan? Básicamente casi tienen la misma probabilidad, pero por ejemplo en Italia es muy conocida que el gran aporte de las pequeñas y medianas empresas italianas ha sido durante 3 siglos muy importante. Entonces, la experiencia italiana también resulta una experiencia valiosa para las MIPYMES de la región. Embajador Javier Paulinich, ya tiene un año en Venezuela. ¿Cómo ha sido esa experiencia de un diplomático que ha estado en tantos países, encontrarse un año en Caracas? Bueno, la verdad es que Caracas es una ciudad que me gusta, el clima es espectacular, yo diría probablemente la ciudad con mejor clima en América Latina y el Caribe. Por lo tanto, me siento cómodo y continuaremos con esa tarea de fortalecer al CELA. Entonces, próximos eventos donde estaremos presentes, ¿cuáles son con el CELA? Primero, la reunión de Panamá que le dije, la de inclusión financiera en Guatemala, también tenemos un evento en México en noviembre, en fin, hay una serie de eventos que estamos organizando de manera eficiente. Cada secretario general, cada secretario permanente quiere poner una huella, un distintivo. ¿Qué le motiva a usted dejar en el CELA como huella de su presencia? Fundamentalmente en tener una agenda actualizada de acuerdo con los nuevos tiempos y sobre todo, volviendo al tema de las MIPYMES,
Por supuesto. Tener una fortaleza muy grande que pueda el CELA otorgar a las MIPYMES de la región. Lo mismo en el caso de Sastre, me imagino que quiere darle una fuerza porque cada vez son más en América Latina, más con el cambio climático, ¿no? Efectivamente, es terrible los costos, por ejemplo, económicos del Caribe del año pasado han sido cuantiosos. ¿Y el cuadro económico regional cómo lo ve para el futuro? Está mejorando, después de 2 años América Latina y el Caribe por primera vez crece en términos positivos, hay una tendencia para el crecimiento, aunque muy modesta, pero por fin ya estamos saliendo de la recesión en términos generales. Pero sin embargo hay países que crecen sostenidamente como Panamá, Bolivia, por citar algunos. Bueno, muchísimas gracias al embajador Javier Pablo Iniche. Ha sido interesante este diálogo en el acercamiento que siempre embajadas y embajadores hacen con los representantes diplomáticos acreditados en Venezuela, ya sea de las embajadas bilaterales o de las misiones multilaterales como es el sistema económico latinoamericano. Así que los invitamos a un próximo encuentro siempre en Embajadas y Embajadores con nuevos temas, conociendo la realidad de sus países y de los temas que tienen que ver con la integración latinoamericana tan importante como decía el embajador Pablo Iniche. Hasta un próximo encuentro.